Buenos días, estimados alumnos. Eh, Hoy continuaremos con el módulo. Básicamente es nuestro segundo sábado, ¿no? Es decir, nuestra segunda clase. Espero pues que todos se encuentren bien de salud ante la situación que estamos pasando. Pues nada más el llamado a que todos tomemos las medidas y esperamos en Dios pues que esto pase lo más pronto posible, y mientras pues vamos a seguir bajo esta modalidad. Bien, vamos a continuar con el módulo de gestión por proyectos, básicamente nuestra clase número 2, de fecha 18 de abril del 2020. ¿Cuál va a ser la agenda para este día? Vamos a tratar de que la dinámica sea similar a la anterior. Básicamente este día lo que vamos a hacer es una retroalimentación de lo que la mayoría creo que ustedes vio en la materia de formulación y evaluación de proyectos. Es decir, que lo que ustedes vieron en todo un ciclo lo vamos a ver en esta tarde. Vamos a hacer un barrido rápido de todos esos antecedentes que ustedes pues deben de tener al menos los conceptos básicos. Es decir, vamos a hablar sobre formulación y evaluación de proyectos antes de entrar de lleno a lo que es todo el tema de dirección de proyecto o gestión de proyectos, que ya vimos muchos temas de básicos en la clase anterior. Veamos, ¿cómo he dividido la agenda para este día? Tengo pensado que de 1 a 2 pm vamos a ver la parte 1 relacionada a lo que es la retroalimentación de las etapas de formulación y evaluación de proyectos. Un video que es el que ustedes están viendo ahorita, que creo que va a durar unos 15, 20 minutos máximos. Y luego pues de esto quiero pues verlos a todos en el chat de Moodle, y me van a decir quiénes conforman el grupo. Yo voy a habilitar una opción en Moodle para que elijan ustedes quién va a ser, una persona nada más me indique quiénes son los integrantes del grupo. Máximo voy a permitir 4, mínimo ustedes lo definen. Vamos a ver cuántos grupos nos salen. Creería que nos van a salir unos 5, 6, máximo 7 si los hacen de pocos integrantes. Luego, de 2 a 30 viene la parte 2. En la parte 2 vamos a ver el método conocido como método de enfoque de marco lógico, que básicamente es un método que se utiliza cuando estamos formulando y evaluando pues, proyectos. Es una buena práctica utilizada a nivel mundial. Y posteriormente al video de la parte 2 vamos a hacer una actividad. Específicamente vamos a trabajar sobre diagramas de problemas y de objetivos. Vamos a tener un receso entre 3:30, igual al sábado anterior, para que retomemos a las 3:30. Hagamos la parte 3, vamos a concluir lo que es el enfoque de marco lógico, la metodología, y vamos a hacer una actividad que se llama diagrama de alternativas. Estas actividades que vamos a hacer este día van a ser grupales. ¿Cuáles grupos? Pues los grupos que ustedes van a hacer en la parte 1. Bien, esta es la agenda. Básicamente, como ustedes pueden observar, es una retroalimentación de todo lo que ustedes supuestamente ya vieron en la materia de formulación y evaluación de proyectos, pues, y para los que no llevaron la materia, pues vamos a hacer una retroalimentación rápida esta tarde. Así que veamos. Habíamos hablado de lo que era un proyecto, y básicamente mencionábamos que proyectos es la búsqueda de una solución inteligente a un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. De acuerdo al PMI, el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Cuando hablamos de temporal, entonces quiere decir que un proyecto inicia y tiene un fin, es decir, tiene un ciclo de vida. También habíamos mencionado que los proyectos pues surgen a través de un problema, de una necesidad. A partir de ese problema o de esa necesidad, pues surge la idea realmente de cómo puedo yo resolver esta situación problemática. A partir de ello, esta idea la voy a materializar y comienzo a lo que ya a formular esa idea, y luego hago todo el tema de evaluación
para posteriormente ejecutar el proyecto. Ya hemos hablado que todo el tema de gestión, dirección de proyectos es ya la ejecución. Y me acuerdo que les mencioné que les comenté que lo que estaba en celeste es todo el tema de formulación y evaluación de proyectos, que es en donde nos vamos a concentrar esta tarde. Habíamos visto también, habíamos mencionado que los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones, pero ¿por qué lo impulsan? Porque básicamente en todo el tema de planeación estratégica, que es aquí donde se vinculan los proyectos, cuando estamos haciendo una planificación estratégica, es cuando establecemos la misión, y la misión es ese punto A donde se encuentra la organización en determinado tiempo, con determinado desempeño, y que para llevar mi organización del estado actual a un punto B, que debería ser la visión, eso lo tengo que hacer a través de objetivos, pero los objetivos no son más que meras intenciones, es decir, son intenciones. Yo tengo que materializar esos objetivos, es decir, ¿cómo voy a alcanzar esos objetivos? Lo voy a alcanzar a través de estrategias, a través de tácticas, pero también los puedo alcanzar, y sería lo ideal, que cada objetivo se trabajara con un enfoque de proyectos, es decir, los proyectos, por eso decimos que impulsan el cambio en la organización, porque los proyectos ayudan a que las organizaciones pasen de un punto A un punto B, de un estado actual a un estado futuro. Y también mencionamos que cuando esto se alcanza, básicamente lo que tendríamos que hacer es volver a planificar. Es decir, ya mi visión ya no es visión, sino que pasa a ser la misión, me establezco una nueva visión a través de unos nuevos objetivos, y sabemos porque los objetivos tienen metas e indicadores. Esto pues lo vimos la clase anterior. Ahora bien, veamos cuáles son las etapas de un proyecto. Básicamente un proyecto, si lo quiero ver yo en tres grandes etapas, tenemos todo el tema de lo que es la formulación del proyecto, donde esa idea la estoy materializando. Luego paso a todo el tema de evaluación de ese proyecto, ver todo el tema de la viabilidad. Y cuando digo que el proyecto es viable, tanto viable, cuando hablamos de viabilidad estamos hablando de viabilidad financiera, viabilidad operativa, viabilidad de mercado, etcétera. Cuando decimos, ok, el proyecto puede ejecutarse, pasamos a lo que es la dirección del proyecto. Estoy nada más ahorita haciendo como una recapitulación de la clase anterior. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es la formulación y evaluación de un proyecto. Veamos. Cuando hablamos de formulación y evaluación de proyecto, como vimos anteriormente, surge de una necesidad, surge de un problema. Por lo tanto, deberíamos establecer una serie de objetivos, es decir, cuál es la necesidad que queremos cubrir o cuál es el problema que queremos solventar, a través de qué objetivo lo vamos a alcanzar. Cuando definimos los objetivos, pasa todo un tema de análisis de mercado, análisis técnico operativo, análisis económico financiero, una evaluación económica y social. Los resultados de estos diferentes análisis me van a retroalimentar para determinar si puedo cumplir o no con mis objetivos. Y al final yo puedo tomar una decisión sobre el proyecto, es decir, el proyecto es viable, no es viable, el proyecto lo ejecuto o no lo ejecuto, el proyecto me conviene o no me conviene. Es aquí donde tomo la decisión, y si la decisión es el proyecto se ejecuta, lo que he venido insistiendo, entonces el proyecto lo vamos a ejecutar, y entra todo el tema de dirección de proyectos a partir de que yo decido que el proyecto se ejecuta. Pero veamos específicamente estos tipos de análisis a la hora que estoy formulando y evaluando proyectos. Bueno, lo primero que yo debería hacer es hacer un estudio de mercado. De acuerdo al tipo de proyecto que hemos planificado, que queremos realizar, yo debería de determinar si realmente ese proyecto tiene mercado en donde estamos o donde hemos definido que vamos a realizar el proyecto. Por ejemplo, hay mercado para la idea que tenemos, si el producto es diferente o el proyecto es diferente con respecto a la competencia, si en el caso la hay.
cuál es el tamaño realmente real del mercado, cuál puede ser ese mercado potencial, así como ver todo el tema de márgenes, beneficios, quiénes serán los clientes potenciales, quiénes son los actuales, cuáles son las tendencias en un tema de evolución de productos sustitutos. En el caso, si estuviéramos trabajando sobre un proyecto relacionado a productos, todo el marco jurídico que puede aplicarse, así como la disponibilidad de proveedores, cuáles son sus precios, etcétera. Básicamente, cuando hablamos de análisis de mercado, necesitamos analizar realmente cuál es la oferta, cuál es la demanda, todo el tema de análisis de precios, análisis de comercialización. Todo esto en su conjunto me debería llevar a realizar una conclusión del análisis del mercado con respecto al proyecto que estoy trabajando para determinar si en el tema mercado el proyecto es viable o no es viable. Y como les repito, esto nada más es algo general porque me imagino que la mayoría ya lo vio. Luego que hacemos el análisis de mercado, pasamos a lo que es un análisis técnico operativo. ¿Qué es lo que hacemos en este análisis técnico operativo? Pues básicamente es verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto. Las disculpas aquí porque me hace falta la letra C, pero me vengo a dar cuenta hasta que lo estoy ya grabando. Además, este análisis técnico operativo, pues aquí se analiza y se determina el tamaño óptimo del proyecto. Es decir, cuando hablamos de tamaño óptimo, estamos hablando de básicamente planta, cuánto equipo, cuánto personal, a dónde va a estar localizado, las instalaciones, la organización, del proyecto. Cuando hablo de la organización, es decir, el proyecto puede tener su propia estructura organizativa, es decir, su propio organigrama. Yo puedo tener un organigrama para mi empresa, pero también puedo tener un organigrama propio solamente para lo que es el tema del proyecto. En este análisis técnico jurídico, lo primero que yo debería hacer es todo un tema de analizar y determinar dónde es que va a estar ubicado el proyecto, así como el tamaño óptimo del proyecto, lo que estábamos diciendo, capacidad instalada, maquinarias, equipo personal, otros recursos, así como todo lo que es el análisis de disponibilidad, costos, suministros, insumos, así como identificar y describir cuál va a ser el proceso o cuál debería ser el proceso para que el proyecto se ejecute. Así también cómo va a estar organizado el recurso humano y aquellos aspectos jurídicos pues que estén relacionados con la operación del proyecto. De igual manera, este análisis técnico operativo debería tener una conclusión, es decir, a nivel técnico operativo el proyecto es viable o no es viable, así como yo puedo decir a nivel de un tema de mercadeo, el proyecto es viable, también puedo decir si a través de un análisis técnico operativo que el proyecto es viable. Vamos a decir que entonces en este caso ya podríamos tener un análisis de mercado viable, un análisis técnico operativo viable, entonces decir que el proyecto va avanzando, es decir, a que se podría ejecutar. Pasamos a lo que es entonces el análisis económico financiero, que pues para muchos este es el más importante, realmente todos son importantes, pero donde hay más riesgo es en este tema, porque sabemos que aquí ya hay dinero en juego. Básicamente, este análisis económico-financiero es la investigación de todas las partes de un proyecto determinado con el fin de valorar si o sea, es decir, si el proyecto tendrá un rendimiento futuro. Por ello, esta evaluación previa será la forma de saber si dicho proyecto contribuirá a los objetivos de la empresa o si será una pérdida de tiempo y dinero. Veámoslo en función de la empresa privada. La empresa privada, pues como ustedes saben, son con fines de lucro. Y toda empresa básicamente, si bien es cierto, nace para suplir ciertas necesidades, el trasfondo es ganar dinero, es decir, ser rentables. Ustedes no van a crear su empresa y no van a obtener un rendimiento. De lo que se quiere siempre es obtener un rendimiento.
Entonces, es por ello que este análisis económico financiero es muy importante, sobre todo para los inversionistas. Y si no pongámonos a pensar, por ejemplo, en San Salvador, si ustedes se han dado cuenta, eh, estos últimos 2 años se están construyendo una gran cantidad de edificios que son utilizados ya sea para centros comerciales o para apartamentos. Un edificio que perfectamente puede costar entre 50 a 70 millones de dólares. Hay gente que tiene dinero para invertir. Entonces, este análisis económico financiero va a servir para que estos inversionistas puedan tomar la decisión. ¿Vale la pena invertir en un proyecto de estos que les estoy mencionando? ¿O me sale, o sale mejor tener el dinero en el banco? El banco le va a dar ¿cuánto? Un 2-3% sobre su dinero al año. Es decir, que entonces qué porcentaje podría ganar haciendo una inversión en un proyecto de esta naturaleza. Entonces es ahí donde, digamos, donde está todo este análisis. Eh, y para hacer este análisis económico financiero, nosotros contamos pues con diferentes métodos de evaluación financiera. Uno de ellos es el valor actual neto, que me imagino que también ya lo vieron, que básicamente el valor actual neto es un procedimiento que mide el valor en el momento actual de una serie de flujos de efectivos o de cajas futuros, que estos serán originados por el proyecto. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es introducir los flujos de caja futuros en la situación actual de la empresa y compararlos con la inversión que se hace en un principio. Si al compararlos, esta comparación es mayor que la inversión, entonces podemos decir que vale la pena llevar a cabo el proyecto. ¿Y por qué decimos vale la pena y no de una sola vez decir es viable? Porque aquí estamos hablando de un tema financiero. Entonces, aquí podríamos estar hablando incluso hasta de porcentajes. Investigar, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, cuánto dinero me da el banco, qué tasa de interés me da el banco, por ejemplo, por una cuenta corriente para que yo pueda tener, hablemos de $1 millón. Entonces, el banco me va a dar X porcentaje. Entonces, yo comienzo a analizar el valor actual neto en determinado proyecto y si ese porcentaje es muy superior a lo que me da el banco, digo, ok, entonces me arriesgo y me voy por el proyecto. ¿Y por qué digo me arriesgo? Porque en todo proyecto igual va a estar un riesgo inherente ahí, que también es otro aspecto, pues que los inversionistas básicamente también se la juegan en este sentido. Otro método de evaluación es la tasa interna de retorno, o más bien conocida como la TIR. Y básicamente la TIR trata de calcular la tasa de descuento que logra un resultado positivo para el proyecto. En otras palabras, la TIR busca la tasa de descuento mínima para la cual el proyecto es recomendable y generará un beneficio. Por tanto, la TIR es la tasa de descuento con la que el BAN es igual a cero, a tal como se describe pues aquí en la gráfica. No voy a entrar a detalle porque sé que este es un tema financiero que probablemente lo vieron en el módulo financiero o lo tuvieron que haber visto en lo que es la materia de formulación y evaluación de proyectos, pero si ustedes quieren ampliación, pues con gusto también preparo algo para ampliarles estos métodos de evaluación financiera. Y también tenemos otro método, quizás no muy utilizado, pero el método existe, que es el periodo de recuperación. Básicamente este método busca averiguar cuánto tiempo tomará recuperar la inversión, lo que les acabo de decir. De repente ustedes tienen $1 millón, quieren invertirlo, ok, lo primero que ustedes van a decir es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar yo esa inversión? Es decir, en 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. Perdón, pero se me activó este Google. Bien, esta técnica tiene algunas desventajas. Por un lado, tiene en cuenta solo el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Y por qué es desventaja? Porque sabemos que $1 millón en este momento no va a tener el mismo valor que dentro de 3, 4, 5 años. Es decir,
Ese dato me puede cambiar. Entonces, pues, esto puede dar lugar a equivocaciones a la hora de elegir entre un proyecto y no, ya que este factor no quiere decir que el proyecto elegido sea el más rentable a futuro, por lo que hablamos anteriormente. El valor en el futuro de ese $1.000.000 puede ser inferior. Si no, entonces por eso es recomendable mejor utilizar los primeros dos, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Además que por otro lado no se tienen en cuenta los valores actualizados de los flujos de caja, como los métodos anteriores. Esto no es, por eso este no es el más adecuado, ya que se sabe que el valor del dinero cambia con el tiempo, lo que les he estado mencionando. Pero yo lo traigo porque para que ustedes deben estar conscientes también de que existe este método de evaluación financiera. Al final, un proyecto será viable desde el punto de vista financiero si se tiene una rentabilidad suficiente. ¿Y por qué hablo de rentabilidad suficiente? Por lo que ya les he explicado en el tema del interés bancario por una cuenta, es decir, cuánto yo esperaría lograr. Un ejemplo, el banco me da, les dije yo, vamos a suponer que el banco me da un 3% anual y con el proyecto yo puedo ganar, qué sé yo, hablemos de 13, 15 en 3, 4 años. Entonces yo ahí donde hago un análisis si realmente me conviene o no me conviene. Y a partir de ello, pues lo que les decía, eh, hay un riesgo pues que voy a asumir, porque en todo proyecto siempre va a existir un riesgo. Eh, y también pues que haya una liquidez satisfactoria. Esto es en el tema financiero. Pero por otro lado también tenemos la evaluación económico-social y esto tiene que ver con el tema costo-beneficio. Si yo lo veo solo a un tema de nivel de la empresa privada, me va a interesar el tema después de mercadeo, el técnico operativo y el financiero. Y el social, pues yo sé que va a generar algún beneficio, pero si lo vemos a nivel de gobierno, este es el que interesa más, porque a nivel de gobierno los proyectos puede ser que no sean rentables, porque no se van a vender o lo que se cobra no cubre los costos. Entonces se van más por un tema de evaluación económico y social, es decir, más un beneficio común. Básicamente este tipo de evaluación se ha diseñado para el análisis de la contribución que un proyecto hace al bienestar nacional. Tiene por objeto medir el aporte de un proyecto al bienestar colectivo de un país. Por ejemplo, las presas que hacen, carreteras, paso a desniveles. Ustedes saben que eso cuesta millonadas de dinero. Al final lo que trae esto es grandes costos, pero beneficios para un gran sector de la población. En algunos países lo que se hace es que ante grandes carreteras, conocidos como freeway, hay eh, estaciones donde tú tienes que pagar para pasar por esas carreteras. Entonces eso garantiza lo que es todo el tema de mantenimiento, pero eso ya sería otro tema. Entonces en el tema económico-social lo que se busca básicamente es eso, que haya beneficio pues a regiones o a un determinado país. Entonces, a partir de las conclusiones de mi análisis de mercado, conclusiones del análisis técnico operativo, conclusiones del análisis económico financiero, conclusiones de la evaluación económica y social, yo puedo decidir si el proyecto lo ejecuto o no lo ejecuto. Entonces, básicamente así, de manera general, eso es todo el tema de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, si tienen dudas al respecto, pues vamos a dar un espacio de unos 10 minutos ahorita por cualquier duda que les haya quedado, cualquier cosa que ampliemos. Y de acuerdo a la agenda, también en este tiempo, pues quiero también que ustedes comiencen a conformar los equipos. Y me lo van a enviar, solo una persona me va a enviar quienes forman el equipo y me digan sobre qué van a trabajar. Si no lo tienen muy claro, al menos la idea.
Recuérdense que todo comienza a través de un problema, luego surge una idea, después todo el tema de formulación. No es que vamos a trabajar eso, nosotros vamos a enfocar en que el proyecto que ustedes me van a dar, nosotros vamos a trabajar el otro sábado, que ese proyecto ya fue aprobado, es decir, ese proyecto ya tiene un análisis de mercado, ese proyecto ya tiene un análisis técnico operativo, un análisis económico financiero y un análisis económico social, y que todo es viable y el proyecto se va a ejecutar. A partir de ahí vamos a comenzar a trabajar con su proyecto. No vamos a trabajar nada de esto que les acabo de decir. Así que cualquier duda, ahorita estoy a la orden.